exámenes de admisión. Sí, estos exámenes de admisión que nosotros, los jóvenes, nos tienen muy preocupados, hasta algunas veces atemorizados. ¿Sabían ustedes que hay dos o tres exámenes de admisión en el Perú? Bueno, Alejandro Reategui y Lenin Lobatón fueron a dos centros universitarios. Veamos lo que ellos encontraron. Terminan el colegio con la expectativa de postular a una carrera universitaria y en muchos casos están desorientados y no terminan de decidir qué seguir y dónde hacerlo. Por ello, representantes de las principales universidades del Perú nos detallan cómo es el proceso de admisión y sus novedades. La Universidad Nacional de Ingeniería UNI te ofrece 11 facultades y 28 especialidades que cada año generan un aumento del 5% en el número de postulantes. Por ejemplo, en la última prueba, 5.810 jóvenes disputaron 585 vacantes. ¿Pero en qué se diferencia el último examen de admisión al de los años anteriores? Hay pequeñas variaciones, una de ellas es que hemos incluido preguntas sobre el idioma inglés. Es una novedad. La otra es cómo se asignan las vacantes, que se hace en orden de mérito y en orden de las preferencias que han señalado los postulantes a la hora de inscribirse. Ahora pretendemos que con esto del inglés, el siguiente paso será que para graduarse en la UNI tienes que tener aprobado un examen de suficiencia del idioma inglés, lo cual te permitirá también estar en el mercado con una ventaja más, ¿no? No son las únicas novedades, el diseño de la prueba también ha sido modificada para evitar el plagio o algún tipo de fraude. Las pruebas eran de 4 tipos. PQ. Desde el 2013-1 hemos ya empezado a trabajar sin esa numeración, sino con un código de barras. Es un elemento más de seguridad que no le permite al alumno saber si el vecino está haciendo la misma prueba o no, e incluso el profesor que cuide el aula no sabe qué tipo de prueba tiene cada alumno. Los jóvenes deben rendir 3 días de exámenes. El primero consiste en preguntas de razonamiento matemático y verbal, así como también conocimiento general inglés. En el segundo de matemáticas y en el último de física y química. Sin embargo, aquellos que postulan a arquitectura deben rendir una cuarta prueba, que es la del examen vocacional, que equivale al 50% del resultado final. El mayor número de postulantes se registra en la carrera de Ingeniería Civil. 1.500 jóvenes postulan para 40 vacantes. Le sigue la especialidad de Ambiental, que con tan solo un año de creación tuvo 190 postulantes para 8 vacantes. Por otro lado, la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece 13 facultades entre Ciencias y Letras. En la última prueba de admisión, postularon 12.000 jóvenes que compitieron por una de las 3.000 vacantes disponibles. Como parte de sus novedades, esta casa de estudios ofrece a los jóvenes 3 nuevas carreras muy solicitadas en el mercado laboral. Bueno, en principio la universidad ha creado para este año ha abierto 2 especialidades. Estadística. ¿Por qué? Porque hace muchísima falta profesionales capaces de analizar y procesar información y extraer, digamos, consecuencias, ¿no? Y sugerencias de mejora para mejorar procesos, tareas, productos, y ahí el estadístico es clave. Lo segundo es la carrera de Ingeniería Geológica. Hay ingenieros mineros, pero hay pocas universidades que dictan Ingeniería Geológica. Y finalmente hemos firmado un acuerdo, un convenio con la Universidad Cayetano Heredia y vamos a crear Ingeniería Biomédica. Y va a ser pues una carrera impartida por 2 universidades, entiendo que con una titulación dada por 2 universidades. Esta universidad realiza 4 diferentes exámenes de admisión, uno para los que cursan el 5º de secundaria, otro para el tercio superior de colegios de secundaria y 2 para la prueba ordinaria que no tiene diferencia. Sin embargo, los postulantes deben poner énfasis en la comprensión de lectura, pues es uno de los puntos más importantes para poder ingresar a una carrera. Es la competencia de leer y entender lo que lees, redactar y usar las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana y algunos de carácter más teórico. Las carreras con mayor demanda son la de Ingeniería Civil, de Gestión y Alta Dirección y la de Derecho.
interesantísimo el video que hoy nos han presentado Alejandro Reategui y Lenin Lobatón. Hoy me encuentro con el ingeniero Francisco Delgado de la Flor. Él es director general de Desarrollo Académico y Capacitación de la Asamblea Nacional de Rectores. Buenas tardes, ¿qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Mire, podemos empezar quizás. Hemos visto ahora en el video que las tecnologías y las demandas de carreras nuevas en el país han ido aumentando. Ahora, ¿cómo va variando los exámenes de admisión cada año aquí en el Perú? ¿Podría decirnos un poco? Bueno, los exámenes de admisión dependen mucho de la carrera a la cual uno postula. Y eso da un énfasis mayor en matemáticas, en letras, en humanidades, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que ahora están postulando alrededor de 540.000 estudiantes e ingresan alrededor de 254. O sea, más o menos estamos en el 48-50% de la relación entre postulantes e ingresantes, ¿no? Cuando hablamos un poco, cuando usted me habla en general, ¿cuántas serían de nacionales y también de privadas, ¿no? De las nacionales están ingresando 1/3 de los que ingresan a las privadas. Digamos, de las privadas ingresan alrededor de 190.000 y de las estatales hay un ingreso de 64.000. Pero vemos que el número de postulantes siempre es un poco más. ¿Esto ha ido variando cada año? Sí, ha ido variando y con un mayor énfasis de ingreso por las universidades privadas, ¿no? Porque podría decirse que en las privadas, ya no en las nacionales, porque normalmente era, claro, la gente postulaba a las nacionales y era muchísimo más el número de postulantes para las nacionales que las privadas. Claro, lo que pasa es que para las privadas lo que ocurre es que ingresan muy fácilmente, ¿no? Acabamos de escuchar el informe de la Universidad Católica que prácticamente 1/3 de los que postulan ingresan, ¿no? En cambio en una universidad, y hemos escuchado también el caso de la UNI, en que de 150 ingresan 1, ¿no? Entonces es más difícil ingresar, lo que quiere decir que la selección en las nacionales es antes de que ingresen con los exámenes de admisión, y la selección de las privadas es más que todo dentro de la universidad. Perfecto. Ahora, usted ha nombrado la UNI, que en realidad es una de las universidades en la cual siempre tiene más postulantes. Por ejemplo, en el informe hayamos visto que 5.810 jóvenes en la última prueba de la UNI han disputado solamente 585 vacantes. ¿Son inalcanzables estas plazas para poder entrar a las universidades? Bueno, pero hemos escuchado también que en el caso de la UNI se mencionaba que ingeniería civil es la más socorrida, ¿no? Sí, solicitada, claro. Y sin embargo hay otras que tienen una menor proporción. En la agraria, que es el caso que más conozco, de 22 alumnos que postulan a ingeniería de alimentos, están ingresando 1, ¿no? Esa proporción es válida para esa carrera, pero con otras carreras en la misma universidad como economía o meteorología, la relación es más o menos 3-1, ¿no? Ahora, ¿qué tendrían que hacer las universidades para que quizás hayan más vacantes para esos jóvenes, ¿no? Creo que tenemos un buen nivel de vacantes, que casi es el 50% en cuanto a postulantes. Pero las universidades estatales tienen poco dinero, la mayoría de sus carreras son carreras tecnológicas. No, por ejemplo, la UNI es prácticamente un tecnológico dirigido a carreras que necesitan laboratorios, que necesitan investigaciones, que necesitan docentes, que no pueden masificarse las carreras, ¿no? En cambio, en otras universidades donde hay derecho, contabilidad, economía, sí las carreras se pueden desarrollar con tiza, saliva del profesor y también bibliografía, ¿no? Entonces la inversión es mucho menor para esas carreras. Depende mucho de qué inversión se dé para carreras. Pero en el caso de las nacionales, normalmente hay carreras que tienen mucha inversión y pocos postulantes, pero hay que mantenerlas. Por ejemplo, arqueología. Hay muy pocos arqueólogos que son necesarios para el país, pero necesitan laboratorios, equipo, que es una carrera muy cara. Perfecto. Ahora, si hablamos en cuanto a los exámenes de admisión, que en realidad a los jóvenes también les interesa muchísimo ese tema. Los exámenes de admisión están siendo más difíciles cada año, ha ido cambiando por el paso del tiempo los exámenes de admisión, ¿podría decirnos usted? No, yo creo que mantienen cierta igualdad. ¿Por qué? Porque generalmente las universidades tienen un banco de preguntas. Y ese banco de preguntas está señalizado cuáles son preguntas más difíciles, más fáciles, intermedias.
Entonces se hacen las mismas preguntas prácticamente, ¿no? Ahora, ¿qué debería tener en cuenta, que es muy importante, un postulante a la hora de rendir su examen de admisión? ¿Qué podría decir usted? Bueno, primero tranquilidad, porque muchas veces están tan nerviosos que se equivocan, ¿no? Después, darle una repasada a todo el examen y contestar aquellas preguntas que sí están seguros. Después, una tercera revisión donde ven las preguntas que más o menos pueden acertar. Y una última en la que ven las preguntas que son más difíciles y que no saben cómo contestar. Hay que pensar que en la mayoría de los exámenes hay un puntaje por la pregunta bien contestada y un puntaje negativo por las mal contestadas, Sí. ¿no? Entonces muchas veces todos contestan por contestar y no se dan cuenta que las más difíciles o las que no sabe también tienen un puntaje negativo. Mejor sería que no las conteste, porque ahí están jugando un poco a la tinca, ¿no? Sí, exacto. Ahora, también he conocido casos de amigos en los cuales han postulado como 3 veces a la misma universidad nacional y se empecinaron en ese tema, pero en realidad no es que hayan sido malos estudiantes, sino es que algunas veces los nervios les juegan una mala pasada. Claro, pero creo que los nervios significan que el alumno no tiene la seguridad de lo que está contestando, ¿no es cierto? Y creo que con una mayor preparación puede adquirir esa seguridad y eso le dará menos nervios, ¿no? Pero de todas maneras, en estos casos, la recomendación de que puedan postular 1, 2 o 3 veces me parece perfecto. Qué pena que no ingresaron a la primera, pero el esfuerzo de la familia, el esfuerzo del muchacho de poder ingresar en algún momento a la universidad es positivo. Ahora, yo no apostaría mucho en la misma universidad, porque hay muchos jóvenes que postulan en una universidad. Exacto. Y el mismo año, el mismo semestre postulan en otra, ¿no? En esta época moderna, una de las ventajas es poderse trasladar de universidad. El promedio de traslados en Estados Unidos, por ejemplo, es 3 universidades diferentes antes de tener su grado académico. El promedio, ¿eh? ¿Por qué? Porque el muchacho entra a internet y dice, este es un buen profesor, tiene un buen laboratorio y me cambio. Pero el otro curso que quiero llevar no está mejor en la otra universidad, me vuelvo a cambiar. Eso es positivo porque te da más roce social, te da más conocimientos de diferentes universidades, te hace conocer más gente relacionada con los temas que a ti te apasionan. Y la otra característica es muchas veces el alumno escoge qué cursos llevar. Escoge qué curso llevar de acuerdo a lo que quiere, ¿no? Y de acuerdo a un estímulo de ganar más dinero o algo por el estilo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la agraria uno de los cursos más socorridos era apicultura, porque el alumno ya podría poner su panal de abeja, producirle miel y todas esas cosas. Entonces, creo que la libertad para que el alumno pueda estar en una o en otra universidad y la libertad para que pueda escoger el curso que quiera es fundamental. Y ese curso lo puede llevar siempre y cuando apruebe los requisitos, ¿no? Ahora, usted me está hablando de que un joven universitario puede llevar quizás 3 cursos en 3 diferentes universidades. Claro. En este caso tendrían que estar las 3 universidades en convenio. Esto no existe aquí en No hace falta el convenio, al menos en Europa y en Estados Unidos. Tú te cambias y presentas tus notas y la universidad te acepta por tu rendimiento, ¿no? Por el rendimiento Lo que académico. sí te exige es de que te va a dar el grado en la última universidad que estudiaste, siempre y cuando en esa universidad hayas llevado por lo menos un año o 30 créditos. Esto sería bueno para que se pueda implementar también esto aquí en el Perú, Claro. ¿no? Y sobre todo que hay muchos muchachos que comienzan a llevar una carrera y después dicen, no, esta no es la carrera que me gusta, pero ya llevaron unos cursos que pueden ser reconocidos en otra universidad. Ahora, aquí lo que sí existe en el Perú es quizás el traslado quizás de un instituto, cuando hay convenios, a una universidad. Eso también es recomendable, ¿no? Es recomendable, pero hay que ver de qué instituto. Desgraciadamente la ley dice que un alumno se puede trasladar de un instituto a una universidad cuando hay equivalencia de cursos y cuando hay calidad en la enseñanza. Y la calidad la da el instituto cuando está postulando sus alumnos a la universidad. Lo que pasa es que muchas universidades tienen institutos. Sí. Entonces la calidad supone que es la misma. Eso es lo que habría que revisar.
Chicos, no se olviden de escribirnos algunas dudas o consultas aquí al ingeniero Francisco Delgado de la Flor, al Twitter que es @agencia_andina y al Facebook como Agencia de Noticias Andina. Bueno, primero, ahora, por el tema también de los exámenes de admisión, siempre hay esos temas de el plagio. ¿Qué hacen las universidades contra esto? Muchas cosas. Hemos escuchado lo que hace la Universidad de Ingeniería y lo que hace la Católica. Generalmente las huellas dactilares son las que determinan si hay plagio o no, o el nerviosismo del propio alumno, ¿no? Pero en esos exámenes de admisión siempre se contrata a agentes de seguridad, agentes de la policía en general, que puedan rápidamente detectar si hay un fraude, ¿no? Lo que sí es lógico pensar es que aquel que comete un fraude en una universidad no debe tener derecho a ingresar en ninguna otra. Porque si no comete un fraude, si paso, paso. Si no, me presento a otra y a otra y a otra y ya comienza a ser un negocio, ¿no? Claro, porque último se ha visto un fraude, pero en todo caso, las huellas dactilares, ¿podría explicar un poco a los jóvenes cómo es esto? O sea, llegan, tienen la huella y el examen ya tienen registrado para que no haya quizás un cambio de persona. Cuando un alumno se inscribe, pone su huella dactilar. Y cuando se supone que hay un fraude, se compara la huella dactilar del que está rindiendo el examen con la que está en su ficha de inscripción. Si no coincide, ahí la policía tiene la labor de señalar si no coincide, entonces de retener al alumno, llevarlo a la comisaría y denunciar el fraude, ¿no? Ahora, cuando hablamos un poco sobre el tema de ingresos a la universidad, también hay una modalidad que es para los jóvenes del 5º año de secundaria, ¿no? Es decir, que están cursando todavía la última etapa escolar y postulan a universidades. Por eso Claro. esto es... La ley te señala que para postular a una universidad tú tienes que dar un examen. O sea, no es de favor que entres, salvo cuando son deportistas o discapacitados. Pero también hay que pensar que de repente hay 1000 discapacitados que se presentan a una universidad y copan las vacantes. Entonces hay un porcentaje de discapacitados que dan examen dentro de ellos para poder ingresar a la universidad. Pero tienen que dar un examen. Ahora, hay universidades, sobre todo privadas, que el examen los dan en 4º de secundaria. Ah, en 4º de secundaria. Ah, no Pero el requisito legal es dar un examen, ya dieron un examen. Y muchas veces, cuando vienen de un colegio privado, que les dan la facilidad de ingresar con un examen en 4º año de secundaria, los padres de familia y el alumno prefieren eso, porque el siguiente año ya no tiene necesidad de postular a la universidad. Creo que eso no está bien, pero la ley lo permite. ¿Por qué cree usted que eso no está bien? ¿Cuál es Porque su no ha opinión? terminado la formación del estudiante. Y si no ha terminado la formación del estudiante, no podemos exigirle en un examen el nivel que tendría en 5º año. Pero si es sociobia, están ingresando y la ley dice que tiene que dar exámenes de todas maneras. Quizás tendrá usted algún número de jóvenes que aún no han acabado la secundaria, que han postulado a universidades. ¿Tiene quizás algún estimado? Sí, ingeniero? más o menos es un 3%, ¿no? Es poco en realidad, pero ese 3% se relaciona con cursos que no llevó, pero que sin embargo, si es una lumbrera el alumno, tiene derecho a entrar a la universidad, ¿no? Hay gente que ingresa a la universidad a los 13 años, son casos muy extremos, pero ocurre. Entonces también debe dárseles una posibilidad de que su talento puedan verlo antes de tener los 16 o 17 años, ¿no? Claro, porque ahora hay varias modalidades y formas de ingreso a universidades y yo también imagino que es un poco de comercialización también. Por ejemplo, empecemos por los colegios preuniversitarios y las academias preuniversitarias que tanto se promocionan con los mismos jóvenes que han ingresado a la universidad, primer puesto. Esto... Bueno, es parte del marketing, ¿no? Pero que existan academias de preparación para ingresar creo que es positivo mientras el ingreso de la secundaria no esté a nivel de la universidad. Hay mucha gente que dice, no, pero deben tomar examen para los que terminan secundaria, pero si no están al nivel de la universidad debe bajar su nivel. En curso de matemáticas, por ejemplo, debe bajar su nivel para estar al nivel de los que ingresaron de colegios sin mucha preparación. Y yo creo que no, tiene que mantener su nivel. Y para eso los exámenes deben ser
con el nivel que quiere ingresar a la universidad, no con el nivel con el que salió del colegio. Entonces, mientras eso esté desnivelado, el hecho de que un alumno pueda participar en un examen de ingreso está bien, ¿no? Ahora, mire, Mario del INSE nos escribe y nos dice una consulta, ingeniero. ¿Puedo postular en Lima, ingresar y luego dejar guardada mi vacante si es que en todo caso yo debo de viajar? Por un año. Solo por un año. ¿Qué pasa si pasa de este año, del año que usted nos está diciendo, nos está indicando? Ya perdió su vacante, ¿no? Porque si un alumno ingresa a un cupo, ese cupo lo tiene en la universidad, pero ese cupo ya tiene que servir para incrementar las vacantes al siguiente año, porque si no, no estamos hablando de una persona, sino de muchas personas. En San Marcos postulan 55.000 estudiantes e ingresan el 10%. Pero si se masifica ese hecho de guardar mi vacante, entonces tendríamos que estamos disminuyendo las vacantes existentes. Y por otra parte hay muchos que ingresan a una universidad, pero también postularon al mismo tiempo a 2 o 3 y de repente ingresaron a las 3 más 4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Le van a decir a la universidad, oye, yo postulé, pero ya ingresé, no me guardes la vacante. No lo hacen, pues. Simplemente escogen la universidad que más quieren o que más les gusta. Ahora, si una persona ya está cursando la universidad, imaginemos que está en el tercer ciclo y dejó de estudiar por X motivos, ¿qué pasa? ¿Esa persona igual sigue registrada como estudiante? ¿Sigue la...? Sí, depende ya de los reglamentos de la universidad, pero en mi universidad en La Molina, por ejemplo, tenía guardada su matrícula durante 5 años. Después de los 5 años es como si ya no hubiese estudiado. Porque ya cambiaron los planes de estudio, cambiaron los profesores, ya la modernidad avanzó y todo lo demás, ¿no? Ah, perfecto. Hablando un poco sobre también los exámenes de admisión, ¿nos podría decir qué opina usted sobre los simulacros? ¿Cree que esto realmente ayuda a los jóvenes para darse una idea de qué es un examen de admisión? Yo creo que ayuda a que estén menos nerviosos, ¿no? Porque la mayoría de los exámenes son con lápiz escribiendo en un circulito, ¿no? Y muchas veces con los nervios se pasan del circulito y la máquina ya no los lee. Entonces creo que ayuda a tranquilizarlos, a enseñarles cómo deben contestar el examen, tranquilidad en general, ¿no? Y también medir sus conocimientos, ¿no? En alguna forma. ¿Por qué? Porque esos simulacros se hacen generalmente sobre preguntas que se hicieron en años anteriores. Entonces es realmente un examen, ¿cómo debería ser un examen de ingreso? Ahora, ¿qué tan diferente es un examen del periodo, imaginemos, 2013-1 que del periodo 2013-2? Yo sé que depende de las universidades, pero las preguntas siempre las personas piensan que van a ser las mismas, cuando en realidad... Las preguntas pueden ser las mismas, pero no nos olvidemos que en la mayoría de los casos son exámenes con contestaciones objetivas y lo que pueden variar son las contestaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hago un problema y pongo la respuesta correcta es A57, A48, A32, A20, ninguna de ellas. Y de repente en la siguiente pregunta, esa misma pregunta la estoy haciendo, pero cambié las respuestas. Eso puede ocurrir, ¿no? Es un juego entonces que hacen dentro también de la misma pregunta. Ahora hay que pensar que si es una prueba de contestación múltiple objetiva, de repente hay una que no tiene ninguna razón. O sea, una es la bandera peruana es roja-blanca, la bandera peruana es roja-morada, la bandera peruana es blanca-roja, algo así. Tú sabes que roja y morada no es, ¿no? Uh-huh. Entonces el que piensa dice, bueno, parte de mi entrenamiento me indica que esta no debe ser. Entonces las opciones ya no son 5, son 4 o 3. Pero imagínese que estar... ¿Cuánto tiempo también le demora estar pensando? Ahí creo que juegan también una mala pasada los nervios. Mi recomendación era contestar todas las que está seguro y ya contesto en grupo. Después las que está medianamente seguro y al final las que duda. Y las que duda del todo no contestar, pues tendría puntaje en contra. ¿Qué podría decirles usted, ingeniero, o a aquellos jóvenes que sueñan con una carrera universitaria y algunas veces no tienen quizás las facilidades económicas y algunas veces también juega mucho el aspecto mismo de la persona? Bueno, yo creo que en primer lugar la familia y el muchacho que postula a la universidad deben ser conscientes de qué es lo que quiere.
Eso es lo primero, ¿no? De repente, a la hora de la hora, tú dices, oye, pero y a mí no me interesa tener una carrera universitaria. Mejor un mando medio que voy a ganar más, y últimamente están ganando más los mandos medios que muchos ingenieros, por escasez de mandos medios precisamente, ¿no? Creo que es lo primero que debería pensar. Lo segundo es que se está labrando su futuro y el ingresar a la universidad no debe ser fácil. El ingresar a la universidad debe ser una sustitución, es parte como llegar a la adolescencia, es algo más, ¿no? Y por eso debes esforzarte. Y en tercer lugar, que escojan bien la universidad y la carrera que quieren, porque muchas veces uno va a una universidad o a un colegio y en ese colegio tú tienes 50 alumnos y dicen, oye, yo quiero ser médico, el otro, yo quiero ser médico, yo quiero ser... Ah, ya, vamos todos a medicina. Y yo tengo ejemplos de gente que de un aula de clases en un colegio decidieron de 30, 20 ser médicos y 10 abogados. ¿Por qué? Porque continúan el compañerismo, la igualdad, los recreos y todo lo demás del colegio en la universidad. Eso ocurre mucho en los colegios privados de alto dinero, ¿no? Que se acompañan, me estoy diciendo, del colegio hasta la universidad también estando juntos. Claro. Imagino que por una cuestión de confianza también. Por una cuestión de confianza, por una cuestión de seguir manteniendo su vínculo con los amigos de colegio, ¿no es cierto? Y por la facilidad, oye, vamos todos juntos, ¿no? Ahora, en cuanto a los exámenes de admisión, recuerdo yo cuando estaba en el colegio para la católica, para la universidad católica, los jóvenes que estaban en el tercio superior de la secundaria en su colegio, les daban un punto extra como para los chicos que postulaban en quinto año de secundaria. ¿Esto aún sigue vigente? ¿Se está implementando en otras universidades? Que yo sepa, en otras universidades no. Y no estoy seguro si en la católica siguen con esa idea, ¿no? Lo que hay cupos es para el convenio Andrés Bello, que es un convenio internacional. Hay cupos para deportistas, hay cupos para los 2 primeros alumnos de cada promoción de cada colegio, hay cupos para invidentes, hay cupos para gente que tiene alguna discapacidad, algo por el estilo, ¿no? Perfecto. Aquí nos escribe Mariana del Callao y nos dice: ¿ayuda el ingreso a una universidad prepararme en una pre de la misma universidad? Puede ser, depende de la carrera específica, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a postular en una carrera de matemáticas, donde el esfuerzo en matemáticas es fuerte, prepararme con estudios en una pre de una universidad, con los mismos profesores que enseñan, puede ser positivo, pero creo que no es tan importante, ¿no? Es decir, no tiene más posibilidad una persona que está en la pre de una universidad a la que una persona que está estudiando quizás en su casa. El esfuerzo de las universidades ha hecho que esos exámenes sean sumamente cuidadosos en cuanto a la seguridad, ¿no? Y ya no se habla de copiar exámenes, no se habla de que salió la prueba antes como era antes, ¿no? Ahora sí habla de que hay gente que da examen por otro, los plagios, ¿no? Creo que eso ha disminuido. Perfecto. Un poquito, ingeniero, para conocer quizás la realidad universitaria que hay, ¿podrías indicarnos el porcentaje del número de postulantes a universidades en los últimos años y también de sus vacantes? En los últimos años ha habido alrededor de 500.000 de postulantes. ¿Desde hace cuánto? El 2010 fue 540, el 2011 fue 545, el 2012 aproximadamente 560, algo así, ¿no? Y dentro de ellos los postulantes o los ingresantes han ido variando poco porque la capacidad de las universidades ya no da para más, ¿no es cierto? Y estamos aproximadamente en 150 ingresantes por año, por vez de ingreso. Por vez de ingreso. Eso quiere decir por semestre, por semestre. Claro, que son 4 meses, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que pasar para que las vacantes, haya más vacantes en las universidades nacionales? Ingeniero, ¿qué podría decirnos usted? Para que más personas, porque yo sé que las personas que no ingresan no es que tengan menos capacidad, sino que algunas veces se quedan por milésimas, ¿no?, de puntos.
Bueno, siempre se van a quedar por milésimas, porque así ingresa el 90% y unas milésimas que se quedaron al final, ¿no? Pero yo creo que si una universidad tiene una capacidad para aulas de 40 personas, la posibilidad sería tener 2 aulas de 40, que no las tiene, ¿no? Si la universidad tiene una capacidad de 25 por laboratorio, tendría que tener más laboratorios, ¿no? En medicina, por ejemplo, había una antigua premisa de que para que un alumno estudie medicina, anatomía, en ese curso debería haber un cadáver cada 6 alumnos. Entonces la Universidad de Iquitos tenía medicina y tenía pues 5 cadáveres, quiere decir que eran 30 alumnos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto costaba cada cadáver? Sí. Primero, que solo salen cadáveres de la morgue de Lima. En segundo lugar, que tienes que llevarlos con un recipiente especial y con los cuidados necesarios para que no se descompongan. Y tienes que llevarle un avión, ¿no es cierto? Eso costaba por cadáver $5.000, $6.000. Entonces, si son 6 cadáveres, ahí nomás tienes $30.000 para un solo curso, ¿no es cierto? Y además necesitas para otros cursos los pulmones, el corazón separados, ¿no? Entonces el costo para ese tipo de carreras tecnológicas, científicas, es muy alto y las universidades no tienen disposición de dinero para eso. Es decir, que solamente es por el lado de infraestructura y manera también económica. docentes, ¿no? Y docentes. Porque si tú tienes 2 aulas de un curso, tienes necesidad del doble de docentes, ¿no? Y necesidad del doble de servicios, porque es más comedor, es más servicios médicos, es más biblioteca, es más campos experimentales, etc. ¿Cuáles son los cursos que, las carreras, las que los chicos optan por postular y quizás para ahora decirles que quizás pueden empezar en otra carrera, quizás derivada a la que ellos piensan, ¿no? Bueno, a mí siempre me extrañó que carreras como abogacía, por ejemplo, fueran tan socorridas. Porque todo el mundo habla que hay abogados por todas partes. Y hay abogados que tienen su maquinita de escribir afuera del palacio y cobran 10 soles por hacerte un escrito, ¿no es cierto? No quiero desmerecerlos a ellos, pero eso quiere decir que hay demasiada gente para la poca cantidad que se necesita de abogados, ¿no es cierto? Entonces lo lógico es, oye, no estudias Derecho, estudia si quieres una carrera similar o algo parecido, pero no Derecho. Entonces Derecho, descartemos pero Derecho. Durante años la tónica ha sido, yo quiero estudiar Derecho, sobre todo en provincias, porque el papá le dice y la mamá, yo quiero que tú tengas un cartón de doctor, ¿no es cierto? O médico, o policía, o el ejército, ¿no es cierto? Entonces, de repente tenemos que hay muchos taxistas abogados, taxistas muy cultos, ¿no? Pero que en realidad no tienen trabajo, porque al salir no lo encuentran porque hay escasez de oferta de ese tipo de cosas. Pero sin embargo siempre fue la primera carrera más alta, pero en los últimos 10 años ha comenzado a bajar. O sea, la prédica ha sido tan fuerte que ya ha comenzado a bajar, pero ha sido sustituida por contabilidad, por economía, por enfermería, ¿no? Que son las carreras que los jóvenes quieren postular más, ¿no? Ahora, ¿y cuáles son las carreras que son nuevas, las que los chicos quizás podrían... Bueno, acabamos de escuchar la experiencia de la UNI en todo lo que es medio ambiente, en todo lo que es geología. Si somos un país minero, apostemos por la geología. En la agraria nosotros hicimos un experimento con 2 nuevas carreras. La carrera de ingeniero en gestión empresarial y la carrera de ingeniero en medio ambiente. Hoy día son las estrellas, son las que más quieren postular los alumnos, porque son carreras nuevas y al mismo tiempo son carreras integradoras, que es algo que buscan los jóvenes ahora, ¿no? Carreras que tengan de todo un poco. Entonces su formación es muy integral, ¿no? Y medio ambiente tiene que ser de ecología, de biología, de física, de química, de todo. Entonces ese tipo de carreras integradoras es lo que vale la pena. Perfecto, se nos acabó el tiempo, ingeniero Francisco. Quizás usted quiera dar alguna recomendación final, algún dato final. Yo creo que los jóvenes deben pensar en que ingresar a una universidad es un reto y no pierdan ese reto. Persistan en que ingresar a la universidad
va a ser positivo para su cultura, para su futuro, para todo, ¿no? Eso por una parte. En segundo lugar, yo creo que ese joven tiene que pensar que la carrera es una carrera que va a trabajarla independientemente. No buscamos jóvenes que al final entren en carreras que van a trabajar solamente con el Estado, no. Creo que el espíritu, y más en estos momentos, es para que el joven piense en independizarse, en poner su empresa, en desarrollar su empresa y en desarrollar su capacidad de profesionalización, sin tener en cuenta que va a depender de un puesto burocrático en el Estado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes, chicos, ya saben, no existe ninguna varita mágica y tampoco la suerte. Ustedes deberían estudiar muchísimo y ser muy perseverantes. Esta fue Generación Z. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Por qué Generación Z? O sea, después de ustedes no hay nadie.